¿Cómo están? Con ese entusiasmo no le creo. ¿Cómo están? Qué bueno, yo estoy feliz de estar aquí, primera vez en la escuela ministerial. No en esta casa y no con el apóstol Yasser, pero sí con muchos de los exponentes que estaremos aquí ocupando esta plataforma, y de verdad que me siento honrado y privilegiado porque creo que esta base apostólica está influenciando a muchas naciones y a muchos pueblos que serán testigos de lo que aquí estará sucediendo este fin de semana. ¿Usted lo cree conmigo? Creo que hemos hecho grandes inversiones, todos los que han llegado acá, de tiempo, de esfuerzo, recursos, y me parece que cuando esto se hace con la intención y motivación correcta, seremos recompensados en gran manera. Y la mayor recompensa que nosotros podemos tener en el reino es entendimiento, conocimiento y sabiduría espiritual, porque a eso fue que nos llamaron. Nos llamaron a manejar y a gestionar los asuntos eternos del Padre. Vamos a entrar en materia para aprovechar nuestro tiempo al máximo. Gracias al apóstol Yasser, un honor estar con Tamo y el apóstol Ben de igual manera, y con cada uno de ustedes en particular. Quiero establecer la base sobre la cual estaremos estructurando nuestras ponencias durante toda esta escuela de impartición, y he titulado la de esta noche Alineados al propósito. Alineados al propósito. Me parece que el propósito de nosotros estar aquí ya está predefinido. Cuando nosotros comenzamos a investigar acerca de cuál es la voluntad de Dios para que nosotros lleguemos a un tiempo como este, cuál es la intención de Dios al convocar diferentes líderes, diferentes dones, diferentes gracias, diferentes funciones en el cuerpo de Cristo, me parece que ninguno debe de sorprenderse que para esta convocatoria Dios tiene algo muy particular. Digan conmigo, muy particular. Eso que es particular en Dios no es a la suerte, no es por casualidad, no es porque la semana pasada el Señor dijo, déjame ver qué hago con ellos en Santiago, República Dominicana, para que se vayan de allí con algo nuevo. Más bien eso que Dios ha querido es lo que siempre fue, es y será la intención original de Dios. Y para esa intención original, diga conmigo, tenemos que estar alineados. La palabra alineados la define el diccionario como la disposición o arreglos en línea recta o en posiciones relativas correctas. Lo que eso quiere decir es que para que algo esté alineado, tiene que estar en orden. Diga conmigo, tiene que estar en orden. Cualquier cosa que no esté en orden está fuera de alineamiento. Y si está fuera de alineamiento, es imposible que cumpla el propósito y la intención para lo cual debió estar en orden. La palabra también se define como una posición de acuerdo y alianza, lo que implica es que cuando algo está alineado, está en perfecta alianza, está en perfecto acuerdo para poder cumplir con el objetivo y con las metas que se han propuesto. Quiere decir que si no hay acuerdo, si no hay alianza, no hay alineamiento. Y tercero, también se define como el estado de ajustes de las partes, implicando entonces que algo que se ha desalineado se puede realinear, se puede volver a traer a su encaje, puede regresar a su punto de origen, puede comenzar a funcionar correctamente para que pueda cumplir con la tarea y el propósito asignado. La pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer en esta noche de comienzo, que tendríamos que considerarla y probablemente visitar esta pregunta a través de toda esta conferencia, es: ¿a qué debemos nosotros estar alineados? Si estar alineados es estar en orden, si estar alineados es estar en acuerdo, si estar alineados es hacer alianza, si estar alineados es corregir las deficiencias, volver otra vez al centro, recomenzar desde un punto de partida diferente, la pregunta entonces tiene que hacerse seriamente. Si llegamos aquí
a una escuela de alineamiento, ¿a qué debemos estar alineados? Si la pregunta la hiciéramos individualmente a cada uno de los presentes, me parece que algunos quizás podrían decir lo siguiente. Para muchos el punto de partida para saber si están alineados o no sería la visión del pastor, o quizás sería la visión de su apóstol. Otros quizás dirían: yo me siento y me encuentro alineado cuando estoy en un orden perfecto con mi denominación. Y nada malo de eso hay, siempre y cuando el punto de partida de esas tres partes sea el correcto. Porque lo que determina el alineamiento no es quién lo establece, sino el propósito para el cual se estableció. Y allí es donde cada uno de nosotros hoy tendrá que evaluarse para ver si estamos correctamente alineados. El punto de partida entonces es el que determina la precisión del alineamiento. Si comenzamos mal, es imposible que terminemos alineados. Si comenzamos con un grado, si comenzamos con tan siquiera una milésima de desvío, vamos a terminar totalmente desalineados. En el mundo de la aviación, un avión no se puede dar el lujo de desviarse ni siquiera un grado. Tiene que mantener las coordenadas correctas. Tiene que mantener la ruta establecida previamente. No vaya a ser que el piloto crea que él sabe más que la instrumentación y que el equipo que puso aquellas coordenadas en orden, y lo que cause sea un serio accidente. Por lo tanto, a nosotros tampoco acá se nos ha dado espacio para equivocación. No quiere decir que no nos hemos equivocado. Lo que quiere decir es que si nosotros evaluamos cuál ha sido nuestro curso, cuáles han sido nuestros frutos, cuál ha sido la recompensa de la tarea y de la asignación que hemos llevado a cabo, tendremos que entonces juzgarla y pesarla versus cuál es el propósito por el cual lo estamos haciendo. Lo maravilloso, mis amados hermanos y hermanas, de este alineamiento, que es que en relación a nosotros, ya ese alineamiento está predeterminado. Ese prealineamiento no se da para opiniones. Ese prealineamiento no se da para sugerencias. Ese prealineamiento no se lleva a votación. No se hace una reunión para ver quién está de acuerdo, cómo se debe dirigir la iglesia, qué es lo que debe de hacer la iglesia. El alineamiento en relación al propósito, diga conmigo, ya está predefinido para nosotros. Por lo tanto, lo que se tiene que alinear no es el propósito a nosotros, sino que nosotros al propósito. Nosotros nos alineamos al propósito porque ya el propósito está predefinido para nosotros. Y cuando empezamos a contemplar en la Escritura las multiformes actividades y tratos de Dios en la historia, vemos cómo Dios resumió todo, cómo Dios concretó todo en un incluso y comprensivo propósito para darnos a nosotros el entendimiento de saber cuándo estamos alineados y cuándo nos hemos salido de alineamiento. Por eso desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia cubre una cantidad de asuntos y temas, pero solamente tiene un objetivo gobernante. En la Escritura usted encuentra profecías, pero la Biblia no es un libro sobre profecías. En la Escritura usted encuentra temas acerca de cómo poder expresar, aplicar y ejercer principios que mejoren tu vida. Pero la Biblia no es un manual de superación personal. En la Biblia usted va a encontrar una cantidad de enseñanzas acerca de familia, acerca de matrimonio, pero la Biblia no es un manual para vivir un mejor matrimonio. La Biblia tiene un solo objetivo gobernante, y ese objetivo gobernante, diga conmigo, es el eterno propósito de Dios. No hay otro. Note como dije, yo no dije los propósitos de Dios.
Yo dije, el propósito de Dios. Repítalo conmigo, el propósito de Dios. Dios no tiene dos propósitos. Dios no tiene tres propósitos. Dios no tiene cuatro propósitos. Dios solamente tiene un propósito. Ese propósito es tan comprensivo, ese propósito es tan inclusivo, que nada fue dejado a la suerte. Aún la caída y la rebelión del primer Adán se calculó de antemano y se hizo provisión para que antes de que el hombre cayera, ya en el propósito estaba la restauración de ese ser. No sé si a usted le agrada saber que Dios no está tocando de oído. No sé si a usted le agrada saber que Dios no lo llamó en el ministerio para que usted y yo no las inventemos. No sé si a usted le agrada saber que aquel que te llamó también sabe la razón por la cual nos llamó al ministerio y lo que debemos de cumplir como misión aquí en la tierra. Ese propósito no se cuestiona. Es un solo propósito. Es un propósito que Él ha determinado para sí mismo. En ese propósito encontramos entonces tres características fundamentales de la soberanía de Dios. Si entendemos esto, vamos a tener un cuadro muy claro y preciso de cómo entender e interpretar la Escritura conforme al propósito eterno. Primero, en relación al propósito, es un propósito eterno, es un propósito amén. En relación al propósito, es un propósito eterno, incambiable y es solamente un propósito. Segundo, en relación a los tratos de Dios, esto es la forma en que Dios ha ejecutado, ha gestionado su propósito. Esos tratos son variados, son muchos y son temporeros. Lo que Dios hizo en una economía no lo tiene que hacer en la otra. Lo que Dios hizo en un tiempo no se tiene que repetir, porque lo que Dios está haciendo no es patentizando lo que Él hizo, sino trayendo a realidad lo que Él se había propuesto desde antes de la fundación del mundo. Así que usted y yo no podemos estar mirando hacia atrás. ¿Cómo fue la iglesia 20 años atrás? ¿Cómo fue el ministerio 50 años atrás? Porque Dios puede haber tratado con una generación, con un pueblo, con una nación, de una manera particular. Puede haber hecho cosas tremendas, extraordinarias, que en el momento parece ser que era lo último, que todo el mundo iba a repetir, que eso era lo que había que hacer. Nuestra tendencia es patentizar los movimientos de Dios. Por eso es que nacen las denominaciones, por eso es que nacen las instituciones. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es abrazar inmediatamente para evitar que se nos escape. Nosotros, como a veces pensamos que sabemos mejor y más que Dios, tratamos de decirle a Dios de ahora en adelante, ¿qué te parece si lo hacemos de esta manera? No es nada malo en sí mismo, es que es nuestra tendencia. El hombre tiende a querer controlar lo que Dios inicia. Por eso es que los tratos de Dios se pudiesen controlar de cierta medida. ¿Por qué? Porque son variables. Lo que no se puede controlar es el propósito, porque el propósito es antes de la caída, es antes de la creación, es antes de que cualquier cosa existiese. Así que el propósito es uno, eterno e incambiable. Los tratos son muchos y son temporeros, pero todo esto se ejecuta en el gobierno de Dios, y en el gobierno de Dios es incuestionable y también es infalible. Así que todo debe de partir, diga conmigo, desde el propósito. Si no está amarrado al propósito, está desalineado. Si no está amarrado al propósito, está fuera de orden. Si no está amarrado al propósito, no estoy en alianza con Dios. Si no está amarrado al propósito, no hay un acuerdo con Dios. Por lo tanto, Dios no está comprometido con apoyar nada que no esté alineado a su propósito. Absolutamente nada. Él está comprometido
con lo que Él se ha propuesto, no con mi capricho personal. Él está comprometido con su intención, no con mi visión. Él está comprometido con lo que Él siempre ha querido, no con lo que a mí me viene a la mente. Por lo tanto, nosotros nos alineamos a ese propósito. Note que cada referencia al propósito en la Biblia es singular. Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a ¿qué? Su propósito son ¿qué? Llamados. Efesios capítulo 1, verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. ¿Cómo fuimos predestinados? Conforme al propósito ¿qué? Del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y para eliminar la mente doctrinal inmediatamente, permítame decirle que esa palabrita allí no está hablando de unos se van y unos se quedan, el vecino tuyo fue escogido y tú no. Aquí está hablando que lo que Dios se había propuesto para los que fueren hallados en el Hijo, estos en el Hijo tenían un propósito predefinido de antemano. Por lo tanto, si usted está en Cristo, yo le puedo anticipar cuál es su final. Usted y yo seremos hechos conformes a la imagen del Hijo. Nada más ni nada menos. Todo lo demás es tremenda mentalidad para poder llevar a una doctrina, alinearse al pensamiento de un hombre. El propósito predestina a los que están hallados en el Hijo. Por lo tanto, todos los que están hallados en el Hijo, usted puede estar en paz. Que Él no te llamó ni para hacerte millonario, ni para darte 4 casas, ni cinco cuentas de banco. Él te llamó para hacerte conforme a la imagen de su Hijo. Si haciéndote conforme a la imagen de tu Hijo, por el desempeño de destreza, gracias y al favor de Dios, logras 5 casas, 4 carros y 3 cuentas de banco, a Dios sea la gloria. Eso es periférico en el propósito. Ese no es el propósito del Evangelio. El propósito, diga, está predefinido. Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno, al propósito, diga uno. ¿Qué hizo en quién? ¿En quién es ese propósito? En Cristo Jesús, ¿qué? Nuestro Señor. Segunda de Timoteo 1:9. Escuche esto. Esto es clave, porque el contexto nos deja saber el peso que tiene la Escritura. Pablo está preso. Timoteo está aterrorizado con lo que está sucediendo en el imperio. Nerón acaba de entrar en el poder. Le están persiguiendo la iglesia. Los hermanos están naufragando. Los creyentes están abandonando la fe. Unos se están volviendo atrás, otros están peleando entre ellos, otros están muriendo por su fe. Pablo está preso en Roma, se entera que su hijo Timoteo le están sacudiendo la fe por causa de la persecución. Le escribe una carta desde la prisión para dejarle saber, Timoteo, lo que tú estás viviendo aquí ya está calculado en el propósito, ya estaba anticipado en el propósito. Y le está diciendo: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos de los siglos. Yo no sé si usted puede decir: Padre, gracias que tú no me llamaste para inventártela conmigo, tú me llamaste de antemano, por gracia me elegiste, por gracia me llamaste y por un propósito me has ubicado en esta generación. Si yo le preguntara entonces, luego de leer ese registro de escrituras, ¿cuál es la ocupación primaria de Dios? ¿Qué usted me diría? Si yo le preguntara, estamos en escuela y usted me va a ayudar. Si yo le preguntara cuál es la ocupación primaria de Dios, probablemente nuestra respuesta va a depender de cuál fue nuestro punto de partida.
En otras palabras, el vientre que te formó determina cuál es tu punto de partida. ¿Cómo comenzaste en la fe? ¿Qué fue lo que te dijeron que era más importante? ¿Dónde fue que invertiste tiempo, energía, esfuerzo, dedicación, lectura? Si yo le preguntara cuál es la ocupación primaria de Dios, usted y yo muy probablemente expresaríamos las experiencias que primero nos marcaron, los énfasis teológicos a los cuales fuimos expuestos, la teología que recibimos en nuestras congregaciones, en nuestra casa y en nuestro vecindario, el énfasis del momento que estaba sucediendo en el mundo en aquel momento cuando tú fuiste expuesto. Por lo tanto, nuestro punto de partida es profundamente afectado por la manera en que nosotros comenzamos. Por eso cuando le preguntamos a la gente cuál es y a qué está relacionado el propósito de Dios, escuchen las múltiples opiniones que hay al respecto. El propósito de Dios tiene que ver con el evangelismo. El propósito de Dios tiene que ver con la enseñanza. El propósito de Dios tiene que ver con la edificación de los creyentes. El propósito de Dios tiene que ver con la apologética cristiana. El propósito de Dios tiene que ver con la familia. El propósito de Dios tiene que ver con los niños, con los jóvenes, con los pobres, con las misiones, con los tiempos finales, con la adoración, con el discipulado. En fin, aunque todo esto tiene su lugar y es importante, escuche bien, esta no es la ocupación principal de Dios. Esto es un medio para un final. Esto es un medio para un objetivo. Esta no es la razón. El problema cuando nuestro punto de partida, y lo escuchamos frecuentemente en nuestra iglesia, nos especializamos a. Algunos dicen, lo mío es el evangelismo, lo mío es el discipulado. Otros dicen, lo de nosotros es guerra espiritual, lo de nosotros no, estamos en lo último, en lo que Dios está hablando como nunca antes, nosotros somos apostólicos. Y en fin, cada cual le da el color y el matiz basado en la experiencia que está teniendo. El problema de eso es que cuando nosotros hacemos del medio un fin, distorsionamos el orden, distorsionamos el alineamiento y empezamos a hacer énfasis en cosas y no en el propósito. Empezamos a hacer énfasis en enseñanzas y no en el propósito. Empezamos a hacer énfasis en persona. Por eso hay gente que conoce más acerca de lo que el pastor o el apóstol enseña que lo que Dios dice acerca de su propósito. Cuando nuestra función principal sería educar a los santos, para que ellos sepan cuál es el propósito de Dios. No desde que se convirtieron, sino desde cuándo. Desde antes de la fundación del mundo. Así que el efecto de esto, cuando hacemos del medio un fin, es una desalineación con lo que para Dios es de suprema importancia. Todavía quizás usted se está preguntando, ¿y cuál es el propósito? Por favor, díganos. Aquí va, Cristo. Lo voy a dejar asentar, porque es que estamos en una generación que está buscando cosas nuevas. Que venga el apóstol y que le vuele el caspero teológico con la revelación de último momento y me sacuda la base, porque hace rato que no siento a Dios. El propósito de Dios está íntimamente y supremamente realizado en el amado Hijo de Dios, Cristo. Y solo Cristo. Todo lo demás es periférico. Todo lo demás es apoyo a. Todo lo demás es segundo a. Todo lo demás tiene que ver en la manera en que ese Cristo se expresa a través de eso. Pero el propósito y la suprema ocupación de Dios en todo es que Cristo y solo Cristo sea el que lo llene todo en todos.
Solo Cristo. Esa no es mi opinión. Colosenses 1, 16 al 19. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, diga conmigo todo, todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en algunas cosas tenga la preeminencia, para que en 2 o 3 cosas tenga la preeminencia, para cuando haya tiempo tenga la preeminencia, para cuando yo lo sienta predicar en acción de gracias de Cristo tenga la preeminencia, para que en la Semana Santa tenga la preeminencia, para que en las Navidades tenga la preeminencia. No, para que cuando, en todo, desde el estacionamiento hasta la plataforma, desde la plataforma hasta las oficinas de los oficiales, hasta la casa gobernante, hasta que todo sea lleno de Cristo, de norte a sur, de este a oeste, y Dios tiene un pueblo para hacer eso una realidad. Y hemos venido, diga conmigo, a estar alineados allí. Si cuando salgamos de aquí lo que vinimos a buscar fue una nueva estrategia para crecer, estamos desalineados. Si lo que vinimos a buscar aquí fue un alivio para que mi carga ministerial se levante, salimos desalineados. Es probable que para salir desalineados nos tengan que desalinear un poco más. Pero de que saldremos alineados, salimos alineados. Nadie viene a una escuela de alineamiento y no será alineado. Dígale que está a tu lado, te sorprendieron. Nos van a hacer ajustitos de aquí, ajustitos de allá. Nos va a doler aquí, unos van a gritar, unos no van a dormir bien, otros van a amanecerse, otros van a romper los planes, otros van a decir yo que me estaba retirando, ahora estoy comenzando. Los que estaban comenzando ahora van a decir esto era mucho más de lo que yo me imaginaba, pero bendito sea Dios en Cristo, que aquel que te llamó, aquel que sabe a lo que viniste aquí, tiene la palabra, la necesidad cubierta de antemano, porque este Dios es un Dios que continuamente nos anhela celosamente para alinearnos al propósito. Dale un codacito a alguien y dile, nos están alineando. Nos están alineando en el propósito, nos están alineando. Hebreos 1:2 dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de algunas cosas. ¿De qué? Quiere decir que Él en todo tiene preeminencia y quiere decir que Él es heredero de todas las cosas. Quiere decir que Él es la causa y el causante. Quiere decir que Él es el medio y la razón. Quiere decir que Él es el propósito y el objetivo. Quiere decir que todo fue creado por Él, para Él y eventualmente es de Él. Quiere decir que el propósito está impreso en todo lo que Dios hace, en todo lo que Dios ha determinado. Así que un panorama amplio de la Escritura nos lleva a comprender que la ocupación suprema de Dios es traer todo a Cristo y Cristo a todo. Diga conmigo eso. La ocupación suprema de Dios es traer todo a Cristo y Cristo a todo. La pregunta sería si esa es también nuestra ocupación. ¿Cuál es nuestra ocupación? Porque si nuestra ocupación es mantener un programa de actividades religiosas para que la gente no se vaya al mundo,
estamos desalineados. Si nuestra ocupación no está alineada a la ocupación de Dios, le pregunto, ¿estaremos colaborando? ¿Estaremos en alianza? ¿Estaremos en acuerdo? ¿Será que nos hemos distraído por cosas que nos han desalineado? ¿Será posible que Dios nos trajo a esta convocatoria en el penúltimo mes del año para crearnos una nueva plataforma, para que de aquí a los próximos 15, 20, 30 años podamos recalibrar a toda una generación que ha creído que el ministerio es hacer cosas, hacer actividades, hacer eventos y no traerlo todo a Cristo y Cristo a todo? ¿Será que nos hemos enfocado en la periferia y hemos invertido tiempo, energía, recursos y no hemos recogido el fruto? Son preguntas que yo me estoy haciendo. ¿Será que le prestamos atención a todos los ruidos modernos, buscando a ver el sonido de Dios, cuando Dios nos ha hablado por su Hijo? Por lo tanto, si yo quiero saber qué Dios está hablando, tengo que saber qué le dijo al Hijo. Para que el que me hable de parte de Dios esté hablando en el espíritu del Hijo y no en el espíritu del mundo, en el espíritu de la generación o en el espíritu personal. Son preguntas relevantes, porque hoy la gente está escuchando 1000 cosas. La pregunta es si esas cosas están alineadas al propósito. ¿Cómo juzgamos una palabra? ¿Cómo sabemos si el plan es productivo? ¿Cómo manejamos las tendencias y las dificultades si no tenemos un punto de partida correcto? Por lo tanto, mis amados hermanos y hermanas, nuestra ocupación como colaboradores debe ser la misma que la ocupación de Dios. Algo aparte de esto significa que ya estamos desalineados. Puede ser noble, puede ser propio, puede ser correcto, pero también puede estar desalineado. Y este es un cuadro que a nosotros no solo nos ha tocado vivir. Lea las iglesias en el libro de Apocalipsis. La mayor cantidad de textos que usted y yo leímos se encuentran en la carta a los Efesios. Y es precisamente a la carta a los Efesios, a la iglesia en Éfeso, que se le hace una reprensión poderosa porque se habían apartado del propósito. Quiere decir que aquí ninguno estamos exentos, porque si le ocurrió a iglesias que Pablo fundó, que nos suceda a nosotros. Yo no quiero creer que nosotros hemos creído que llegamos y que porque llevamos 40 años en esto, 30 años en esto, no la sabemos todas. Yo no quiero creer que hemos llegado a confiar más en nuestra experiencia que en el propósito. No quiero llegar a creer que el don es más poderoso que la sabiduría. La mayor cantidad de textos que leímos están allí, en una iglesia que luego se desvió, en una iglesia que recibió directamente del apóstol Pablo. Iglesias como Corinto, iglesias como Colosas, iglesias como Éfeso. Por eso es que no podemos hacer una gira para irlas a visitar hoy. Porque toda iglesia está a una generación de ser desviada del propósito. Miren lo importante, y parece ser que continuamente estamos comenzando en cero. ¿Cómo podremos avanzar si cada ciertos años hay que comenzar otra vez? ¿Usted cree que habría que estar hablando de propósito 2000 años después? ¿No sería que deberíamos de haber avanzado de tal manera que la generación anterior nos preparó para que nosotros siguiéramos corriendo con lo que siempre fue la intención de Dios? Miren la intensidad de esta verdad.
lo que corresponde a nosotros como edificadores. Lo que para Dios es de suprema importancia es precisamente, mis amados hermanos y hermanas, que define el propósito de Dios para la iglesia. Y hay dos cosas en particular que definen el propósito de Dios para la iglesia. Escríbalas por allí. Dos cosas en particular. Número uno, la presencia de la iglesia en el mundo. La presencia de la iglesia en el mundo, ¿qué es? Es una expresión corporativa de Cristo. Es una expresión corporativa. Por eso es que la iglesia, en una de sus metáforas, aparte de que todas la describen como organismo vivo, la iglesia se describe como un cuerpo. Y un cuerpo ocupa espacio. Un cuerpo genera fuerza. Un cuerpo ocupa territorio. Es materia y espacio. Por lo tanto, cuando hay movimiento, genera una fricción que hace fuerza. En ocasiones esa fuerza es ofensiva y en ocasiones esa fuerza es defensiva, pero hace fuerza. Por lo tanto, el propósito de la iglesia representa ¿qué? Aquello para lo cual Dios la ha establecido. La iglesia no se puede pensar como una institución, no se puede pensar como una organización, aunque es un organismo organizado, no es una organización en sí misma. La iglesia no es una sociedad, la iglesia no es una fraternidad religiosa, la iglesia no es un grupo de personas que simplemente se reúnen para aprender enseñanzas cristianas. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Usando la metáfora paulina, la iglesia es la encarnación del Hijo de Dios en la tierra. La iglesia le da continuidad a lo que Él comenzó. La iglesia le da extensión a su tarea. La iglesia le da sumisión, carácter, cuerpo en cada generación a lo que un día Jesús hizo en el cuerpo. Por lo tanto, la iglesia es una encarnación del Hijo de Dios como una continuación de su vida y de su obra. Por eso es que en la iglesia hay milagros. No es porque hay un superpoderoso de milagros, es porque Cristo está operando milagros a través de ella. En la iglesia hay maravillas. ¿Por qué? Porque Él es un Dios hacedor de maravillas. En la iglesia hay cosas que son más allá de lo natural y lo ordinario. ¿Por qué? Porque la iglesia no es ordinaria. La iglesia viene de una esfera sobre o supranatural. Usted y yo en el planeta somos un fenómeno. Somos la gente más rara en todos los sentidos. Usted está aquí sentado con su cuerpecito de carne y sangre y a la misma vez sentado en lugares celestiales con Cristo el Señor. Usted está allí escuchando un predicador que tiene un sonido de voz y a la misma vez tiene el oído espiritual para poder escuchar lo que Dios te pueda decir a través de este predicador. La iglesia es la expresión corporativa de Cristo. La iglesia no se reúne para tener solo cultos gloriosos o que se vengan a gozar o que la pasemos bien o para que no se le vaya la bendición o para recibir más unción. La iglesia se reúne para ser una manifestación visible de Cristo en la tierra. Por lo tanto, la misión de la iglesia está descrita en el propósito como cuerpo. Y segundo, una vez la iglesia sabe quién es, entonces puede proceder a qué hace. El problema es que hemos hecho para después saber quiénes somos. Por eso hay tanta definición. La iglesia, si no sabe quién es, ¿cómo puede hacer bien lo que fue llamada a hacer? Por lo tanto, no solamente debemos hacer, sino que tenemos que saber, diga conmigo, quiénes somos. En relación al hacer, entonces, la iglesia solo hace una cosa, no hace dos, no son tres, no son la cantidad de actividades que tenemos. Si la cantidad de actividades que tenemos no hacen esta cosa, estamos desalineados. Por más excelente que nos queden, porque hoy en el altar de la excelencia hemos sacrificado la excelencia de Cristo. Es mejor que nos quede bien a que el espíritu de los que lo hicieron sea el correcto.
Por lo tanto, la iglesia ha sido llamada a ser una sola cosa. Y la vamos a ver en la Escritura. Y eso que ha sido llamado a hacer es el incremento de Cristo en el mundo. La iglesia como tarea llena todo de Cristo. Esa es la función primaria. ¿Cómo se logra esta función en el tiempo que me queda? Evangelismo y edificación. Diga conmigo, evangelismo y edificación. Si esto no lo tenemos alineado al orden, vamos a estar fuera del alineamiento. ¿Qué es el evangelismo en relación al propósito? Es traer a Cristo a las personas. Note el orden, traer a Cristo a las personas. Evangelismo no es cuántos pasaron al frente en un llamado. Evangelismo no es cuántos tratados se repartieron. El evangelismo no es cuántas campañas en la calle se dieron. Evangelismo tampoco es cuántas puertas tocaron el ministerio de evangelismo en la iglesia. Evangelismo es cada vez que Cristo es llevado a una vida, se añade a la nueva creación una persona más que es una nueva criatura para que siga llenándose el mundo de Cristo. Cristo no se llena sino es a través de aquellos que Él ha llamado para Él. Por lo tanto, no es cuántos gritos damos en una esquina pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios y a veces lo que estamos haciendo es espantando a la gente. Evangelismo es traer a Cristo. Traer a Cristo. Por eso el evangelismo tiene que tener un elemento profundamente relacional, intenso. Es el evangelismo que se encarna. Es el evangelismo que siente, que duele. Es el evangelismo que entra al dolor del otro. Es el evangelismo que no está aquí juzgando al pecador, sino que con compasión lo convoca a reconciliarse con Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios lo reconcilió en Cristo. No es un evangelismo de juicio. ¿Por qué? Porque usted notará que ninguna carta del Nuevo Testamento se usó ni al diablo ni al infierno para traer a la gente a Cristo. Busque uno. Y nos quitamos. Porque si empieza mal, por temor, hay que enderezarlo luego a través de toda su vida. Pero si empieza bien por amor, va a poder avanzar aceleradamente en su generación. Por eso tenemos toda una generación que hay que reevangelizar. ¿Por qué? Porque para ellos Dios es un ogro. Dios es alguien que los está buscando para castigarlos. No un padre amado que se entregó por ellos. Se metió dentro de ellos para hacerlos conforme a la imagen de su Hijo. Una tarea tenaz. Tenaz. Seguro que el temor vende. Vende en el mundo y vende en la iglesia. Seguro que el temor mueve las emociones, mueve las del mundo y mueve las de la iglesia. Pero usted y yo no estamos aquí para satisfacer el espíritu del mundo, ¿verdad que no? Estamos aquí para saber que cumplir el propósito eterno de Dios. Aquí nos dejaron para eso. Por lo tanto, evangelismo, cada vez que una vida es renacida en el reino, Cristo está ocupando lugar. No es cuántos levantaron la mano, cuántos estuvieron de acuerdo que se orara por ellos, o si tienen una expresión emocional, un acto externo de aceptación, sino que Cristo por medio de su Espíritu haga residencia en la persona, y para eso hay que hacer una tarea de seguimiento. Si evangelismo es cuánta gente levanta la mano y después decimos se convirtieron 50 y no aparece ninguno, alguien se equivocó. No podemos seguir engañando. Porque las iglesias no están creciendo, están recirculando cristianos. Discúlpeme mi honestidad, pero esto es una escuela de evangelismo, a mí me dijeron. De alineamiento, perdón. ¿Ah? ¿Es una escuela de alineamiento? ¿O no es así? Es una escuela de alineamiento. Y que el Señor nos alinea todito al final de este. No podemos seguir engañándonos, diciendo a la gente que se convirtieron 100 y no aparece ninguno. Cualquiera levanta la mano. Lo que es difícil es perfeccionar a un convertido. Eso sí que es tarea. Por eso es que el evangelismo en esencia es llevar a Cristo a las personas y traer a las personas a Cristo. Note la diferencia. Es llevar a Cristo a las personas, pero es traer a las personas ¿a quién? A Cristo, no al pastor.
no a la organización, no a la iglesia per se institucionalizada, es traerlos a Cristo y Cristo a ellos. Para que eso sea posible, entonces, se tiene que dar la segunda razón. Número 2, la edificación. Evangelismo sin edificación es desalineamiento. No hay orden. Nada está corriendo, funcionando correctamente. ¿Qué es edificación? La palabra nos exhorta que nos edifiquemos a nosotros mismos. Dice que se edifiquen los unos a los otros. Los dones y ministerios están destinados ¿a qué? A perfeccionar, a edificar, a preparar ¿a quién? A los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Por lo tanto, ¿cuál es la definición práctica? ¿Cómo yo sé si está la iglesia siendo edificada? ¿Cómo lo sabemos? ¿De qué forma podremos medir allí? Según la palabra, hay una sola forma de saber, y es si Cristo está creciendo en la vida de los santos. Note que no tiene nada que ver con cuántas sillas hay llenas. No sé, que no tiene nada que ver con cuán famoso es tu ministerio, si estás en Facebook Live, si tienes 20,000 seguidores, si envías. Eso no tiene nada que ver con la edificación de la iglesia. Eso son modas del momento que si las usamos mal vamos a desvirtuar la razón de ese propósito. Noten allí una sola cosa. Por eso es que en el Nuevo Testamento continuamente hay una exhortación apostólica que, diga conmigo, al crecimiento. Continuamente. Usted nunca va a ver un apóstol nuevo testamentario reclamando obediencia para él, reclamando honra para él, reclamando reconocimiento para él. ¿Por qué? Porque el apóstol de Cristo lo que quiere es conectar al santo a la fuente que lo puede transformar, no al hombre que lo puede manipular. Alguna mente carnal quizás está pensando, tú ves, yo no tengo que honrar a nadie. Eso no fue lo que yo dije. Eso no fue lo que yo dije. No, en ningún momento yo dije, solo oye una mente carnal que ya estaba en el filo buscando a ver cómo se escapa. ¿Por qué? Porque nos honramos mutuamente, nos sujetamos mutuamente, nos amamos mutuamente. En el reino no hay rangos egalitarios donde unos son más superiores que otros. Hay funciones específicas para el cuerpo que son dadas para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para que todos lleguemos a la medida de la fe, a la estatura del varón perfecto, que es ¿quién? ¿Que es quién? Cristo. Por lo tanto, ¿cómo sabemos si la iglesia está siendo edificada? Los santos la evidencian. No es el pastor, no es el apóstol, no es el equipo de ancianos, es los santos. Los santos son la evidencia del que Dios constituyó. Pablo le decía, ustedes son mi carta. Quiere decir que si tenemos una iglesia llena de carnales, no, eso es otra cosa. Si tenemos gente no comprometida, que es la queja de todo el mundo, quiere decir que Cristo no está siendo formado, hermano. Tendremos excelentes programas, tremendas actividades. Esto será una cosa cada vez que hacemos algo extraordinario, hermano. Humo por todos lados, luces de todos lados. Pero los santos no están creciendo en el conocimiento de Cristo. Oiga bien, amado hermano. Y yo declaro en el nombre de Cristo el Señor que se levanta un ministerio a través de las naciones que tiene que ver con la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo desde que se canta hasta que se recibe a alguien en la puerta, hasta que lo visitamos en el hogar, hasta que vamos al hospital, hasta que estamos enterrando al vecino muerto. ¿Alguien aquí está entendiendo? Esto tiene que ver con la plenitud de Cristo. La edificación. Por lo tanto, la continua exhortación apostólica es a proceder.
a madurar, a crecer en la gracia, en el conocimiento de Cristo, de la gracia, de las riquezas abundantes de la gracia, a que pidamos por sabiduría, conocimiento, inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que podáis ser llenos ¿de qué? De la plenitud de Cristo, hasta que lleguemos hasta de el conocimiento pleno. En otras palabras, hay una continua insistencia apostólica del que es evangelizado, tiene que crecer Cristo en él. Note, ese es el propósito. Diga conmigo, traerlos a Cristo, dígalo, traerlos a Cristo y llevar a Cristo a ellos. Uno es extensión y el otro es intensificación. Uno es afuera y el otro es adentro. Así que esto cumple con el objetivo primario de Dios, que es ¿cuál? Que el Hijo tenga la preeminencia en todo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Permítame cerrar. ¿Cuánto me queda, por favor, rápido? Escuche bien. Si nosotros mantenemos el evangelismo más importante que la edificación, en otras palabras, si todos nuestros esfuerzos giran a traer gente, por las razones que sean, pagar la renta, tener mucha gente, eso usted lo determina después. Si el evangelismo se desalinea de la edificación, vamos a tener muchos bebés espirituales. Y una de las características de los bebés espirituales es que todos los relacionan a ellos. Mi bendición, mi unción, mi ministerio, mi llamado. Yo me voy a abrir una obra porque yo tengo llamado de pastor. A mí Dios me llamó. Aquel me dijo que yo era la última Coca-Cola y que Dios me iba a pedir permiso cuando quisiera hacer algo. Cuando la iglesia está llena de bebés espirituales, miren la iglesia de Corintios. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Corintios? Un montón de cristianos carnales que Pablo le llama hermano, que no maduraron en Cristo. Se quedaron en personalidades, los del apóstol Pablo, los del apóstol Apolo, los del apóstol Cefa, los del apóstol tal. En otras palabras, estaban divididos entre sí mismos. ¿Por qué? Porque donde Cristo no aumenta, la gente se divide. Por eso él le decía, ¿acaso está dividido Cristo? ¿O Cristo se puede dividir en personas, en doctrinas, en enseñanza? ¿O acaso Cristo usted lo puede meter en una denominación o un instituto o un concilio o una red? ¿O acaso usted cree que Cristo usted lo puede separar? No, Cristo no está dividido, Cristo es uno. Quienes estamos divididos, ¿qué? Somos nosotros. ¿Por qué estamos divididos? Porque somos unos niños espirituales. Eso es lo que dice la Biblia, yo lo estoy repitiendo, no me eche la culpa a mí. Pablo dice, yo fui a ustedes para hablarles de cosas sólidas y no pude, porque cuando llegué lo que encontré fue una guardería de niños. ¿Lo dijo o no lo dijo? Eso fue lo que encontré. Por lo tanto, no puede haber comida sólida si el santo no es edificado. Y ya vimos que el santo, para ser edificado, tiene ¿quién? Cristo, que estar siendo formado en ello. Por eso el dolor de un apóstol en el Nuevo Testamento, como Pablo, era hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo, en vez de estarle soportando tanta niñería a la gente, en vez de estarle acomodando tanta cosa a la gente, que no se me vaya el más que diezma, el carnal, en vez de estar, ¿por qué empezamos mejor? Para alinearnos a lo que Dios ha dicho y ha establecido, para que podamos ver una iglesia que va a madurar en la estatura y en la medida de la plenitud del Hijo de Dios. Es una tarea tenaz, intensa. Pero gloria a Dios que estamos aquí este fin de semana. Que Dios nos ayude de alguna manera
a romper paradigmas, a romper estructuras, a romper modelos caducados y que volvamos otra vez a la sencillez del llamado. Cristo formado en la vida de los santos creará una iglesia madura y una iglesia madura podrá penetrar a los sistemas del mundo. El problema con tener, mis amados hermanos, una iglesia inmadura es que cuando usted le trae palabra madura, lo que está haciéndole es daño. Por eso es que la gente habla, oye de la gracia y se cree que le están diciendo vete a pecar. Le hablan de la soberanía de Dios y creen que puede hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque en la mente de los inmaduros, mírenlo en la palabra de Dios suena diferente. Suena distinto. Pero en la mente de un maduro está discerniendo el corazón del Padre. Así que tiene que haber, diga conmigo, alineamiento. Ese alineamiento tiene que estar claro, déjeme terminar. Si solo nos enfocamos en edificación, porque una cosa es el evangelismo, una iglesia inmadura. Si solo nos concentramos en edificar, lo que tendremos es una iglesia impráctica, ultra espiritual, que no sirve para nada. Saben las doctrinas más profundas y no tienen compasión por el más necesitado. Una iglesia inútil. Por eso la atención esta de más conocimiento sin mayor crecimiento de Cristo es un peligro. Por eso la gente, usted nota que se enfrían. Dicen, yo no sé, yo antes como que era más fuegoso, pero desde que empecé a aprender estas verdades profundas, así me han dicho, desde que empecé a aprender estas verdades profundas, como que me he enfriado. No, siempre estuvo frío, lo que pasa es que lo tenía disfrazado. ¿Cómo es posible que el aumento de Cristo no nos haga más compasivos? Entonces lo que teníamos era religión, no era Cristo. Lo que teníamos eran doctrinas, no Cristo. Lo que teníamos eran inventos nuestros, no Cristo, experiencia. Por eso tanta gente, aquí en Santiago no, en otros países donde yo he estado, la gente quiere vivir de las experiencias del ayer y no de la vida del resucitado hoy. Por eso queremos los cultos de ayer, los cánticos de ayer, los días de ayer, los añoros de ayer. Pero hemos llegado para ser alineados. Donde Cristo está presente se podrá expresar amor, paciencia, perseverancia, mansedumbre, ternura. Donde Cristo está presente habrá una expresión visible, encarnada del Hijo de Dios. Donde Cristo está presente amaremos al pecador. Donde Cristo está presente habrá una iglesia movilizada. Donde Cristo está creciendo habrán finanzas, habrán recursos, habrán bienes. Donde Cristo está presente habrá amor entre los hermanos, edificación, sometimiento. Donde Cristo está presente hay libertad en el Espíritu. Donde Cristo está presente seremos alineados al propósito. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia y gracias por la obra de tu Espíritu. Permite que en este fin de semana, Señor, seamos tratados por ti. Tratados al punto, Señor, que derribemos todo ídolo de la mente, todo ídolo de la religión, todo ídolo, Señor, que ha ocupado el lugar de la preeminencia de Cristo. Todo aquello, Señor, que te ha desplazado por alguna cosa que no es la más importante. Señor, queremos regresar al punto céntrico, al punto de comienzo. Y Señor, si nos desviamos en gran manera, tú sabes cómo regresarnos. Tu palabra nos dice, arrepiéntete y mira de dónde has caído. Y regresa al punto de origen, al punto donde nunca debiste de haberte movido. Yo oro por mis amigos, hermanos, compañeros, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A cada santo que está aquí, a cada líder de apoyo que está aquí. Que en este fin de semana, Señor, tengamos conversaciones reflexivas, quizás confrontativas, pero llenas de amor. Para que salgamos de aquí, Señor, listos para enfrentar no solamente lo que resta de año, sino toda una nueva generación que anhela desesperadamente ver la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bendecidos sean todos.